¿Ya? Bueno, el tema de hoy va a ser la clasificación de los pronombres personales. Me imagino que ya saben cuál es, desde que empezamos a estudiar casi es lo primero que nos enseña, que son clasificación de los pronombres personales. Pero hay una buena noticia, se los traigo, pero ya en lengua maya, ya cómo se pronuncia en maya, todos los pronombres. Vamos a empezar para que ya vayamos un poquito más aprendiendo, para que veas cómo se escribe también. Empezamos, pero primero también vamos a ir enumerando, pero en lengua maya. Si no, me imagino que hasta los números ya hasta se les olvidó. Para darle un pequeño repaso, ayúdenme. Comencemos. Ten. Jun. Ay, perdón. Número 1. Jun. Ahí va la primera palabra. Ten. ¿Lo vieron? Ten. Yo significa yo. Ten. Ten. Yo. Vamos con el número 2. K. Número 2. K. Es tech. Véanlo muy bien. Tech. Tú. Tech. Vamos con el número 3. 3. Osh. Es la palabra leti. No leti. 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 Que significa él o ella. Leti. Vamos con el número 4. K. Vamos con el número 4. K. Tesh. Tesh. Ustedes. Tesh. Ahora sí estamos hablando en plural. Tesh. Ustedes. ¿Lo vieron bien? Tesh. Vamos con el número 5. Jo. Número 5, así se dice. Jo. 5. Letio. Letio. Que significa ellas o ellos. Letio. Letio. Vamos con el número 6. Número 6, wak. Vamos con la palabra número 6. Toon. Toon. Nosotros. Nosotros. Toon. Nosotros. Bueno, pues ya vieron cuáles son los pronombres. Entonces ahora vamos a repasar de nuevo para que ya se nos quede de memoria. Si quieren lo pueden apuntar, así van repasando en su casa, o suscríbanse a mi canal de Zona Maya para que sigan viendo más videos de nosotros, de los chavos que cantan en maya. Ahí también puedes escuchar de cómo van pronunciando la lengua maya, al igual que las clases en maya. Vamos a repasar otra vez. Número 1, ten. Yo. Ten. Yo. Las primeras 3 palabras son singulares, acuérdense. Y las otras 3 últimas son plurales. Número 2, tech. Tú. Tech. Tú. Eso significa tú. Usted. Número 3, leti. Leti. Es como decir leti. Él o ella. Número 4. Ahora sí ya vamos con los plurales. Vamos. Teesh. Ustedes. Teesh. Ustedes. Refiriéndome a ustedes. Teesh. Así se dice. Teesh. Vamos con lo siguiente, que es letio. Letio. ¿Logran verlo? Letio. Que significa ellas
o ellos. Y ya vamos a llegar a la parte final, que es la última palabra, muy corta, muy breve y se pronuncia muy fácil. To'on. To'on. Nosotros. Bueno, pues ya fuimos aprendiendo un poquito más sobre los pronombres personales. Les dejo aquí el video, sigan viendo mi canal y hasta aprenderse estos pronombres. Para las próximas clases haremos pequeños ejemplos. Vamos a hacer oraciones con ello para que vean más o menos que con solo una palabra podemos hacer muchas cosas en la lengua maya. Podemos formar muchas oraciones con ello, se los juro. Síganme, suscríbanse a mi canal y nos vemos para la próxima. Emek Titesh.